La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Carballo. Carballo. Vale. Arrancamos en el mar y nos despediremos después en un faro. Uh-huh. Y siempre os pregunto por vuestra relación con el mar. ¿Cuál es la tuya? Mi relación con el mar. La ciudad en la que nací y el sueño de la ciudad en la que nací, porque yo nací en Barcelona pero me crié en Madrid y entonces desde esa distancia fantaseaba mucho con Barcelona, era como el espejo de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Otra realidad. ¿Ah, sí? Y siempre fantaseaba mucho en cómo hubiera sido mi vida allí y claro, ciudad marítima por excelencia, Barcelona. Pero viniste muy pronto a Madrid, ¿no? Sí. Siendo un niño prácticamente. Claro. Sin embargo, guardabas esa imagen del mar. O sea, tú siendo un niño ya añorabas el mar sin prácticamente haber crecido cerca de él. Sí, porque además me crié en un barrio de aquí de la periferia, en el barrio de Aluche, en estos paisajes de los años 70 llenos de grúas y descampados y trigales, ¿no? Un paisaje brutal, ¿no? Muy seco. Recuerdo siempre el amarillo del trigo, las espigas del trigo entre los bloques en construcción y tal. Y el mar era el contraste, ¿no? Para mí. Y de hecho tardé mucho tiempo en visitarlo, porque luego ya iba a ver a la familia ya a Lérida y tal, a la zona interior de Cataluña, pero pocas veces íbamos al mar, ¿no? Uh-huh. Entonces era una fantasía que tenía allí de pequeño en la que me gustaba refugiarme mucho. Uh-huh. Vamos a ir haciendo un recorrido contigo hasta llegar al faro. Voy a llevarte a una imagen que es la siguiente. Un niño disfrazado de vaquero con 4 años yendo al colegio así, disfrazado de vaquero. Entonces cuéntame si tú recuerdas cómo era ese disfraz de vaquero. Te ponemos música del oeste, te fascinaba. Y entonces cuéntame eso. Pues era toda la épica de la historia de buenos y malos. Vuelvo otra vez quizá al paisaje de periferia, ¿no? Lleno de trigales y tal. La otra parte de mi familia, de Valladolid. Siempre he visto en ese tipo de paisajes un universo que me recordaba mucho a las películas del oeste, ¿no? En la llanura castellano-leonesa. Y había también, una fascinación por la música americana. Desde siempre, ¿no? Cuando ya fui madurando, me fui ennegreciendo. Fui más hacia la negritud, hacia el blues. Pero en aquella época el country para mí era una cosa importante. Y luego el spaghetti western, ¿no? Aquellas películas italianas y tal, con aquellos caracteres tan marcados, tan sucias, ¿no? Tan brutales de aquella época me marcaron mucho. Con la música de Morricone. Sí, claro, todo este universo me encantaba, ¿no? Esa suciedad, además esos personajes, esos primeros planos, esos zooms tan brutales, ¿no? Y aquellas historias de violencia y de justicia, ¿no? En la que siempre en un universo de violencia pues se terminaba por imponer la justicia poética, ¿no? Que era algo que yo necesitaba mucho. Cierto. Has dicho alguna vez que tú eras un niño tímido, uh-huh, que no sé si solitario o te sentías solo, o sea, siempre has hablado de una infancia en soledad. ¿Esto es así? Sí, la verdad es que sí. Siempre me han costado mucho las relaciones y con el tiempo he aprendido a llevarlo bien. Uh-huh. Me acuerdo una vez con un psicólogo diciéndome, bueno, no tienes por qué ser el tipo más simpático del mundo, ¿no? Y creo que la gente que te entienda y que sepa que de repente hay momentos de la conversación en los que te cueste mirar a los ojos de la gente o te invada una sensación de tierra trágame, pues estará bien, ¿no? Quien lo quiera entender lo entenderá y quien no, pues esto no era duro porque de pequeño, ¿no? El que es tímido siempre le cuesta esto, ¿no? Llegar a un grupo de gente nueva, ¿no? Y de repente es como que llegas y, joder, ¿qué voy a decir? ¿Qué gente más maja? ¿Cómo la todo? ¿Qué hago yo aquí, no? Y te quedas así callado. Y cuando te vas, te preguntan, joder, no, todos majísimos y tal, muy bien, increíble y tal. Y seguramente el comentario sea, oye, ¿qué os parece mi amigo? Menudo gilipollas, no hablaba con nadie, ¿no? Es un poco ese drama. Ese drama es muy jodido de llevar, pero bueno, ya lo vas llevando mejor. Tengo también, no sé si esto te vas a acordar, yo creo que sí. Me ha llamado también mucho la atención que te gustaran estos programas. Escucha esta voz, a ver si la reconoces.
Sea cual sea nuestra historia, sea cual sea nuestro equipaje de gloria o de miseria, todos, ustedes y yo, tenemos una cita con la muerte. Cuando llega el momento, cuando todo está perdido, estalla con violencia ese miedo que permanecía dormido, esa angustia 1000 veces reprimida. Es entonces cuando surge el pánico a dejar de ser nosotros mismos. Un miedo que tal vez carece de fundamento. Un miedo que nos parecerá absurdo si descubrimos que la vida continúa al otro lado. ¿Qué razón hay para que el hombre se angustie ante la muerte y ponga a hervir su cerebro tratando de saber si hay algo después? ¿Es acaso un empeño megalómano en sobrevivir a toda costa? ¿O es que el hombre sabe, allá en lo más profundo de su inconsciente, que después de la muerte la existencia continúa? ¡Oh, qué borrazarrón! Qué manera de contar las cosas de Jimena del Oso! Sí, y sí. qué reflexión. Y qué reflexión, sí. A mí los 70 me encantaban también en ese sentido, ¿no? Que era una época en la que empezaba, o sea, se llevaba mucho de moda los ovnis, el espiritismo, las terapias de grupo, la psicología, era un mundo fascinante, ¿no? Y tú te quedabas delante de la tele flipando, ¿no? Con los ojos como platos, escuchando, hablando de ovnis, de muerte, de trascendencia. Sí, claro, todo esto en un universo bastante oscuro y bastante gris, que era la España de los 70, el final del franquismo, en un barrio donde las calles donde yo vivía eran General Sanjurjo o General Romero Basart, todo este rollo, y rodeado de un ambiente muy militar. Y mis padres, que eran muy jóvenes, y mis tíos, pues no sabiendo si llegaban de un concierto de Raimon a las 4 de la mañana, cruzando la casa de campo, si los iban a pegar los grises, vete tú a saber, ¿no? Ahí había una válvula de escape, había algo muy, muy divertido, y aparte que era algo que en esa época estaba muy de moda, llegaba mucho también de Estados Unidos, todo el fenómeno ovni, el triángulo de las Bermudas, y era otra huida hacia adelante, ¿no? Muy, muy bonita. ¿Cuándo empiezas a escribir? O sea, ¿tú cuándo recuerdas ponerte a escribir? Empecé cuando empiezan mis recuerdos. Siempre me recuerdo en un momento de abstracción, sobre todo por la noche, con la radio puesta, desde muy pequeño, siempre una radio puesta en casa, y estar ahí. Me acuerdo que en mi habitación, además, mi padre había dejado todos los libros de casa, así que entre los que leía y los lomos de los libros con los que fantaseaba, con autores, con temáticas, con tal, de repente iban apareciendo frases sueltas y las apuntaba. No era un diario. No. No era un diario. No, eran frases sueltas, quizá de contenido más poético, tal. Y luego en los viajes, aquellos viajes larguísimos que hacíamos a Barcelona por carreteras nacionales, en los que tardamos 12 horas en llegar sin aire acondicionado, durmiendo en la baca del coche y todo esto en un 127, había mucho tiempo para fantasear y para jugar, y entonces jugaba mucho de una manera, no sé cómo definirla, pero jugaba mucho a cambiar las letras de las canciones, improvisaba muchas rimas, improvisaba cosas sobre el viaje, sobre algo que habíamos visto, sobre mi madre. A veces eran letras burlonas o satíricas. Por ejemplo, me metía con mi hermana o con mi padre. O sea, tu primer público está en ese coche, en ese 127. En ese 127, en verano a 40 y tus hermanas, grados. A 40 grados, yendo a Barcelona. Sí, sí. Es verdad que los 80, que luego han estado muy mitificados, es una década muy compleja. Es una década de claroscuros. Tú decías que tus padres volvían de un concierto de Raimon, por ejemplo, ¿no? Atravesando la casa de campo, pero dime a ti qué te parece este grupo. Escúchame un momento, te tengo que decir unas cuantas palabras que él me ha dado para ti. Primero he de decirte que no puede venir, con él he estado hablando y pide tu perdón, porque se ha ilusionado con otro nuevo amor. Me ha dicho que lo siente y que no le guarde rencor. Háblale de mí, dile estas palabras. Porque tú has dicho que Camela eran los Beatles de Vallecas, o sea, que has sido un gran defensor de esta música de verbena, de esta música que arrasaba. Esto es el en urban, los 80, ¿no? Esto es el urban de ahora, ¿no? La temática es exactamente la
la misma, ¿no? Creo que ellos dieron un bofetón sobre el esnovismo en general, ¿no? En una época en la que estaba de moda el tontipop, el mestizaje era la pachanga, herencia de Manu Chao, y todas estas cosas que intelectualmente a todos nos cuadraban mejor, y ellos fueron los primeros en coger esto y decir, oye, está pasando con la periferia, no los ponían en las radios. No los ponían en la radio, no. O sea, había que ir a una gasolinera pero para comprar una cinta de cassette de Camela. Claro, y eso es la y luego realidad. arrasaban. Sí. Y esa es la realidad, una realidad que estaba allí a la que nadie quería mirar, ¿no? Y de alguna manera nosotros en su época también con mi anterior formación, pues aquel material nos parecía fascinante, porque era un universo también en el que a nosotros nos gustaba mirar, ¿no? En aquello que no estaba de moda, que no se creía, ¿no? Y decía, bueno, es que esto está en las letras de los Beatles también, está en las letras de Louis Jack, está en las letras de Bob Dylan, está en las letras de Neil Young, y de alguna manera el perfil sociológico está también allí. ¿Sabes? Esto es redneck, es total, ¿no? Y el tiempo ha dado la razón a ese discurso acerca de Camela, ¿eh? Sí. O sea, completamente. Ahora está considerado casi un grupo de culto, Sí, Camela. claro, sí, ahora Bad Gyal o Zetangana o este tipo de cosas, ¿no? Todos Bueno, defienden a Camela, es sí, lo sí, mismo, sí. porque sociológicamente es lo mismo. ¿Cuándo te regalan la primera guitarra o cuándo empiezas tú a tocar la guitarra o cuándo tienes un contacto con algún instrumento? Ay, pues muy tarde, ya en la adolescencia. Porque de joven, o sea, de pequeño, recuerdo ir a ver los conciertos de Serrat y aparte de que me fascinaba Serrat y tal, de repente vi un señor muy elegante con un traje así y tal y un instrumento que le colgaba casi de la barbilla, haciendo unas notas increíbles, haciendo unas cosas de ¿qué es esto? Era un bajo. Y entonces quise tocarlo, ¿no? Y claro, en mi familia era como, pero un bajo, pero qué narices, tal. Y al final conseguí con 13, 14 años la guitarra de mi tía Elvira, que se fue hace un par de meses, y aquí, mira, aprovecho para darle un besito. Y la primera guitarra que tuve fue una española de mi tía Elvira, con esa funda de cuadritos. Te la prestó ella, te prestó Sí, la sí. guitarra Bueno, de cuadritos, claro, sí, de tela. De tela, esa fundita que había y tal, Sí. con un llaverito de estos de mafalda, de madera, que había de la época, con su cadenita y tal, y empecé a tocarlo como un bajo, ¿no? De repente cogí aquello y empecé a hacer líneas de bajo. Ese fue mi primer instrumento. Y empecé tarde por esto, no sé por qué no se dio la oportunidad antes, ¿no? Pero bueno, empecé allí y ya fue, aquello ya fue no parar. Empecé, O sea, esa era tu vocación. ¿Tú dirías que en la música encuentras tu vocación o el sentido de tu vida? Sí, en escribir canciones, en hacer música, pero sobre todo en escribir canciones. Poco a poco fui uniendo las dos cosas, pero creo que sí hubo un momento, lo que te comentaba antes, ¿no? Una vez lo hablé con un amigo guitarrista que decía, me cuesta mucho escuchar a Tom Waits y a Serrat porque me destrozan por dentro, me llegan tan dentro que no puedo, ¿sabes? Tengo que descansar, no. Y me pasa también con Bob Dylan a veces, ¿no? Y creo que cuando escuchaba ese tipo de música me dije, quiero formar parte de eso, quiero, o sea, si yo llego a sentir estas cosas escuchando la música que hace este hombre, ¿qué se debe sentir cuando eres tú quien la hace, no? Hostia, quiero vivir esto. ¿Cuándo tienes por primera vez esa sensación de estar en un escenario? Porque no es seguramente la primera vez que sales, sino más adelante. O sea, ¿cuándo tienes esa sensación de estar en un escenario y decir, hay un público que está sintiendo cosas que yo he sentido con otros artistas? Quizá me esté ocurriendo ahora, o lo valore más ahora, porque ahora trabajo otra vez para públicos más reducidos. Y el otro día teníamos un concierto en una sala, no lo anunciamos con mucho tiempo, no era una sala también habitual del circuito, y también es verdad que no me voy a esconder que yo en ocasiones traigo un público muy minoritario, ¿no? Y estaba tocando con el trío con el que hemos grabado Óxido, que estamos llegando a sitios tocando porque improvisamos mucho, y de repente había sitios, y fue uno de esos conciertos muy especiales. Estamos tocando también y miraba al público, había poquita gente ahí, decía, me acuerdo que los miré a los músicos, los miré así y dije, joder, qué putada, se lo están perdiendo, ¿no? Hostia, esto se lo está perdiendo mucha gente, ¿cómo lo estamos gozando, no? Y es ahora quizá porque ahora también dedico mucho tiempo a estudiar y mi alma esté más calmada, que cuando toco, siento que cuando conecto con el público, conecto de otra manera. ¿Por qué Lichis se ha puesto Carballo?
Por Vázquez Montalbán, hablamos antes de Barcelona y del mar, que fíjate, no pensé que íbamos a empezar por allí, pero sí, fue una de las... Lo primero que hice con 12 años, una de las cosas a las que dediqué mucho tiempo con 12 años fue escribir una novela policíaca. No la acabé y la he ido conservando a base de mudanzas hasta que una mudanza se perdió. La escribí con 12 años y era un plagio de Vázquez Montalbán. Con 12 años no tenía edad entonces para leer a Vázquez Montalbán. ¿Qué vais a inventar? Claro. Claro, ¿no? Y entonces, sobre todo vinculado con la novela policíaca. Claro, y entonces de repente aquel universo de Vázquez Montalbán, de las novelas de Pepe Carballo, me encantó. Entonces mi detective se llamaba Albert y vivía en Madrid, la única diferencia, ¿no? ¿Y la has perdido esos apuntes? Sí, los perdí. Y nada, siempre hay una cosa. Ahora, por ejemplo, hace poco estuve de viaje con mi mujer en Barcelona y con mi hijo. Estuve ahí una semana, me lo pasé muy bien, necesitaba reconciliarme con Barcelona y he vuelto otra vez, por ejemplo, a leer a Marseille, que me encanta. Yo a Marseille y a Últimas tardes con Teresa. Sí. Artija. Sí, me encantan. Me gusta mucho toda esa literatura de los 60, 70 en Barcelona. Me encanta. Y estoy también otra vez con Vázquez Montalbán. Lichis, has citado Óxido, que es en realidad es un disco nuevo, pero tiene canciones clásicas tuyas. Hay una nueva, Superwoman. ¿La escuchamos? Uh-huh. Me gusta la melancolía de los días al hacerse más cortos. Confieso que yo también pensé en marcharme. Me gustaría ver tu bodrio de película contigo. Siempre serás la música que escuchaban mis padres el día del fin del mundo. Superwoman, no soy un esbirro del patriarcado, soy el hombre que te amó una vez y lo hubiera vuelto a hacer. Superwoman, me quebraba entre tus brazos. Vuela alto, vuela rápido, vuela lejos de mí. Superwoman lucha por un mundo nuevo, rezo porque no tarde en llegar. Superwoman. Sabes que oyéndote hablar durante la entrevista y escuchando esta canción con esta letra, Un Mundo Nuevo, da la sensación de que verdaderamente estás disfrutando de un momento completamente nuevo con la música. Sí, me lo paso cuando muy has bien. dicho eso, ¿no? Sitios con un público minoritario, poca gente, cada vez hay más, no llenar pabellones gigantes. O sea, ¿sientes que estás viviendo una nueva experiencia con la música después de 30 años? Pues sí, pero el otro día hablaba con César Pop, que está de gira que lleva muchos años con Leiva y a veces es como un poco, siempre trabaja con Quique González cuando está perdido y yo también, por mediación de Quique González, lo incorporé a mi mundo. Y cuando le digo esto, ¿no? Digo, joder, es que cuando os veo así con lo de Leiva y tal, todo esto, digo, es que no hay nada razonable allí. No hay nada razonable. Y a mí eso me asusta y no lo llevé muy bien. O sea, creo que no es en el mundo sobre todo de la música o del mundo del espectáculo, incluso el mundo del periodismo que tú conoces mejor que nadie, ¿no? Es como que todo se sobrevalora e infravalora con la misma crueldad. Y todo ¿no? adquiere una proporción desmesurada, tanto arriba como abajo. Entonces, wow, fue un viaje bonito. Me he pasado con eso del pongámoslo entre comillas, del éxito, lo que me pasó una vez, la primera vez que monté en la montaña rusa. Resulta que estaba en la cola con una chica y de repente pasa la chica, voy a entrar yo y paran. Y entonces veo a un descerebrado a mi lado diciendo, nos toca al principio y tal, ¿no? Y dije, wow, y yo que era muy miedoso, me monté en la montaña rusa y me acuerdo que cuando bajé me preguntó el tío, ¿qué? ¿Te ha gustado? Dije, sí, pero no me vuelvo a subir en mi puta vida, no quiero más. Y eso me pasó un poco con él. Sí, has dicho que llegó a destrozarte Sí. el éxito, entendemos con La Cabra Mecánica y en concreto con La Lista de
la compra y felicidad esa época. Sí. Y con perspectiva, ¿cómo la ves? O sea, después de haberte cabreado con esa época, de haberte enfadado, de haber, entiendo, renegado de ella, ahora con el tiempo, incluso después de la muerte de María Jiménez, donde también se habló mucho de la canción y de vuestra colaboración, ahora con perspectiva, ¿te has reconciliado con esa etapa? Me he reconciliado conmigo, o sea, creo que parte del enfado del que no voy a hablar, porque creo que ya me hizo... ¿Ya pasó? Ya pasó, ya me hizo bastante daño. Con el tiempo me he dado cuenta de que tenía razón en estar enfadado con muchas de las cosas que ocurrieron a mi alrededor en aquella época. Se fue injusto y la realidad fue cruel en muchos aspectos, con un tipo que estaba cargado de buena fe, que era un poco gilipollas, eso sí lo reconozco, pero con 30 años uno es un poco gilipollas, supongo. Pero de repente haber encontrado paz con ese personaje, haberle dicho, mira tío, tenía razón, vale, no estabas loco y guay, está bien, y ahora estás bien, ¿no? Pero y conseguir parar esa montaña rusa. Claro. Eso es quizá lo más difícil, ¿no? Sí. El no querer volver a subirte. Porque puede parar sola, pero decir no querer volver a subirte a esa montaña rusa, ¿no? Lo más difícil de no querer volver a subirte es que pierdes, la gente a tu alrededor piensa que has perdido la cordura. Porque nadie, en su sano juicio, querría perder algo por lo que la mayor parte de la gente daría un brazo y 2 piernas, ¿no? Entonces de repente es como, este tipo debe haber perdido juicio, no queriendo estar aquí, ¿sabes? Y te encuentras un montón de gente intentando reconducirte y un mensaje constante de que has perdido la cabeza. Y mucho más duro que si en realidad se te hubiera ido la cabeza queriendo mantenerte ahí arriba, ¿no? El bajarte de esa burra es algo que cuesta mucho en la gente que te rodea, en el mundo que te rodea, que quieras hacerlo, ¿no? Y sobre todo que yo estaba lleno de razones para hacerlo y en el fondo... Ha sido así, y ha sido una historia feliz. Al final estoy en paz, estoy contento y estoy muy bien. Y he criado una familia e incluso desde haber tocado fondo y haberlo perdido todo, y cuando digo todo, y volver a recuperarlo, eso me pone como lo de Royal Kipling, ¿no? Esto, ¿no? Que decía de el hombre no es un hombre hasta que lo gana todo, lo pierde todo y vuelve otra vez a recuperarse, ¿no? Pues he hecho ese viaje, ya me falta el globo y el libro, por lo demás todo bien. ¿Por qué has titulado el disco Óxido? Porque me gusta no sé, este año mis padres tenían una casa en el campo ahí, entre la frontera entre Zamora y Valladolid, un paisaje estos así brutal, y no conseguían venderla, dije, deja que la arregle. Es una casa que es como un barco, en la que si dejo pasar el tiempo la casa se cae. Y entonces el paso del tiempo ahí es muy ¿no? Muy evidente, muy tal. Y la decoro con muebles que voy encontrando en la basura. Y me gusta cómo el tiempo va corriendo las cosas. De hecho, la portada del álbum es la chapa metálica con la que tapamos el pozo en casa. Cogí un destornillador y... Me he preguntado qué era, sí, al ver la portada. Sí, exacto. Lo cogí así, cogí un destornillador y lo hice así raspando con algo que fuera rápido y tal. Y me gusta mucho porque también quería que el disco tuviera se escuchara el aire. Y el aire oxida las cosas, ¿no? El aire o la temperatura mueve la madera, oxida la cuerda. La guitarra no va a sonar igual ahora que 2 minutos más tarde. Uh-huh. Todas esas cosas, ¿no? Forman óxido. Y luego como el paso del tiempo interfiere también en las canciones, las va llevando a otros sitios. Es algo que se hace mucho en el jazz o en el blues, ¿no? Lo de, bueno, pues escucho un disco de B.B. King que resulta que 10 años antes son las mismas canciones, pero son otra banda, las enfoca de otra manera. Los solos son distintos, improvisa, es otra cosa. Es recuperar un poco el sentido del tiempo. Sí, el goce del tiempo. Y eso que nos da la música. Ahora va todo tan rápido que, eso lo hemos comentado muchas veces con otros gatopardos que han venido, ni siquiera eres capaz de escuchar un disco entero. Escuchas una canción en bucle y no sabes cómo es ese disco, que al final cuenta una historia desde la primera canción hasta la última. Estamos como a salto de mata, ¿no? Y necesitamos un poco volver a respirar. Es una pulsación joven, quiero decir que parece que está muy mal visto ahora que yo como señor ya mayor no me haga el abuelo estupendo y diga que me encanta el reggaetón, ¿no? Bueno, es que no tiene por qué gustarme. De hecho, el reggaetón está hecho para que no le guste a gente como a mí, ¿no? O sea, quiero decir que no hay ningún miedo a hacerse viejo, no debe haber ningún miedo al paso del tiempo. Es la juventud la que necesita estímulos nuevos y la industria necesita la juventud por eso, para seguir generando dinero. Y todo esto está bien, pero yo pertenezco ahora a otro mundo que se va
y no me da ningún miedo, ni siento ninguna vergüenza por pertenecer a ese mundo que se escapa, ¿no? Y que se va y que nadie va a recordar dentro de 50 años. Está muy bien. Nos vamos a ir a un faro. Lichis, te voy a pedir que me digas con quién te gustaría estar acompañado en el faro, y normalmente os pido una canción a vosotros, pero voy a poner Se vienen cositas, que me ha encantado. Es una de las tuyas, pero en óxido, o sea, con el óxido que da el paso del tiempo, que has descrito de una forma muy bella. Lo que estás haciendo en esa casa es sorprendente, como desde el principio hemos ido al mar. O sea, arrancamos en la orilla y ahora tienes una casa que has descrito como un barco. Sí, exactamente. Sí. Entonces, vamos a escuchar Se vienen cositas, y dime con quién te gustaría encontrarte o reencontrarte en ese faro. Observo las estrellas a través del techo de cristal. Dejo caer de forma aleatoria las manos sobre el piano. Me tomo la medicación. Como quien se calza una chaqueta de entretiempo. Escucho por curiosidad por Spotify que cantan ahora los chicos, y pienso en ti. Se viene. ¿Con quién te ves en ese faro? Pues yo, mira, hablábamos de la casa está en el campo, que la considero también tiene un punto de barco y un punto de faro, porque estoy en mitad de la llanura castellana y hay a partir de las 2 de la tarde no hay nada, ¿no? Y estás totalmente... Entonces, sí me da la sensación también tiene un poco de faro. Y los faros son maravillosos para compartirlos con tu soledad, ¿sabes? Eso es algo increíble, porque no tenemos mucho tiempo para estar solos, para disfrutar de la calidad de la soledad, una soledad de calidad, sí, no solo elegida, sino de calidad. El soliloquio del farero. Claro. La soledad siempre está cerca de los fareros. Eres la única luz y tal. En el fondo hay un compromiso con el mundo, ¿no? Tendrás que estar atento si alguien navega, si alguien tal, o mantenerlo encendido, mantenerlo tal, pero es un ejercicio de soledad, ¿no? Con una cierta responsabilidad sobre el mundo, no es una mirada de espaldas al mundo, porque la soledad tampoco debería serlo, y creo que es un buen momento para escuchar el silencio, no sé, eso me gusta. Lichis, muchas gracias por esta conversación. Nada, a vosotros, bueno, a ti, me lo he pasado muy bien, ha sido maravilloso. Un gusto, buenas noches. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.